Vuelta de página, vamos a hablar de la universidad, porque se viene una movilización masiva que se prevé será contundente como expresión de lo que está ocurriendo en todas las universidades. El próximo 23 de abril habrá una marcha en la que estarán estudiantes, las organizaciones ligadas con docentes y no docentes y naturalmente las autoridades en virtud del contexto presupuestario. Pero en medio de esta crisis, o en la previa de esta crisis, se realizaron las elecciones en nuestra universidad. Se definió el poder en 5 de las facultades, en realidad en 4. Hay una que va a ir todavía a una segunda vuelta y además hubo elecciones en los centros de estudiantes y en la federación. Y estamos junto al decano de Ciencias Humanas, a Cristian Santos. ¿Cómo le va, Cristian? Buen día. Hola, buen día, Pablo. Buen día, Mercedes. Buen día. Sí, electo. El decano electo, claro. Todavía no. Nuevito. La asunción está prevista para agosto. Recién hay un desfasaje ahí que venimos arrastrando desde la época de la pandemia, que se desfasaron las elecciones con las asunciones. Ahora, ¿qué tema, no? Porque de acá a agosto pueden pasar muchas cosas en la universidad. Sí, eso, bueno, se discutió a fines del año pasado, cuando se definió el calendario electoral, y por nuestro estatuto nosotros tenemos previstas las elecciones en el mes de abril, pero no dice cuándo son las asunciones. Y lo otro sí que establece el estatuto es el periodo de los mandatos. Entonces, reuniendo la definición de abril como fecha de elección y la del periodo de mandato, que son 3 años para decanos y vice, por eso es que se desfasó un momento con el otro. ¿Qué se puso en juego, Cristian, en esta elección? Cuando la gente fue a votar, docentes, no docentes, graduados, una altísima participación, este es un elemento también muy valioso. ¿Qué cree que se puso en juego en esta elección, en este contexto universitario? Bueno, en primer lugar, por supuesto, la universidad en general se atraviesa en todo el sistema universitario tiempos muy complejos, muy difíciles, se está discutiendo mucho, se está debatiendo mucho, eso es muy bueno, Y por supuesto, hacia adentro de cada unidad académica, sus propias realidades, sus propias particularidades. Bueno, en el caso nuestro, y nos sentimos muy agradecidos por eso, hemos sido acompañados por una gran porción, una gran cantidad de los distintos claustros, como vos decías, Pablo. Así que bueno, estamos por supuesto muy felices, muy contentos y muy agradecidos por eso. Bueno, no es un contexto fácil el que vas a tomar, ¿no? Cuando asumas ahora después en el mes de agosto, con este presupuesto complicado para la universidad, una lucha que se suma a la de siempre, pero ahora también como compleja, ¿no? Con el tema del dinero que toca, que no llega, que es poco. Hay entendemos, una batalla cultural, como se le llama, y realmente es así. En el fondo la cuestión es cultural sobre la idea y el rol que debe tener la universidad, bueno, en el caso particular nuestro, una facultad de Ciencias Humanas, porque nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, el problema presupuestario que significa una reconducción no es un problema económico, en realidad es un problema político, es un problema cultural. Hay una decisión del gobierno nacional de reconducir el presupuesto del año anterior, atravesando casi 300% en el medio de inflación. Imagínense ustedes lo complejo que esto significa para toda la universidad y el impacto que eso tiene, porque no hay manera de cumplir con un presupuesto en esas condiciones, de esa naturaleza, sin afectar la calidad académica, la excelencia académica, y cuando además no hay nada que lo justifique. El sistema universitario todo, es decir, todo lo que el Estado Nacional insume para pagar salarios de docentes, no docentes, la infraestructura, los insumos, el mantenimiento de su equipamiento, etcétera, todo, absolutamente todo, para las 70 universidades de Argentina representan el 2% del gasto del Estado Nacional. De modo que a veces, por eso digo que es cultural, Mercedes, Pablo, porque a veces naturalizamos, bueno, hay que achicar gastos, nosotros como ciudadanos lo hacemos todos, sí. Suben las tarifas, ustedes están ahora comentando el caso del transporte, así con todo, las prepagas, el colegio de los chicos, todo sube, por supuesto que buscamos recortar nuestros gastos, pero a veces lo hacemos con una naturalidad
refiriéndonos al sistema universitario, y no hay nada que lo justifique. Bueno, y ahí en la prioridad del ajuste o del recorte de gasto, como vos decías, en esa decisión política, en esa administración de recursos, cuando se decide pagarle todo al Fondo Monetario y recortarle los recursos a la universidad, estamos eligiendo qué modelo de país queremos, ¿no? E inmediatamente en esas decisiones políticas. Ahora, usted elaboró un informe relacionado con qué iba a pasar con las universidades, en particular con nuestra universidad, en el caso de sostenerse este presupuesto. ¿Qué puede pasar? Bueno, sí, efectivamente lo hicimos a fines del año pasado. Desde nuestro punto de vista, en ese momento no se tenía, no digo solo acá, a nivel nacional, suficiente discusión desde el CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales y son el nexo entre las instituciones y el gobierno nacional de turno. No había un nivel de discusión desde nuestro punto de vista. De lo que iba a pasar, nadie creía que iba a ser tanto. Sí, o por lo menos que nucleara desde el CIN a todas las instituciones. Hoy ya eso sí existe. Sin ir más lejos, la semana pasada, el día martes, hubo una reunión plenaria del CIN y fue categórico, incluso invitando, como mencionabas vos recién en la introducción, a la marcha prevista para el día 23. Pero digo, reuniendo con todos estos elementos, en aquel momento habíamos hecho también ese análisis que decís vos. Si nosotros llevamos el presupuesto a dólares de inicios del año, lo que el Estado Nacional, si tradujera en dólares, invierte en educación superior, es 4 veces y media, 5 veces menos que todo lo que le debe pagar en este año solamente al Fondo Monetario Internacional. Y no hay ningún achique allí. O sea, imagínense ustedes que de las 70 universidades, estas podrían mantenerse con solamente lo que el país, o sea, el compromiso presupuestario de toda la sociedad argentina le va a pagar al Fondo Monetario, se podría sostener todo ese sistema. Las 70 universidades. 4 años y medio, 5 años, o en este mismo año, 4 veces y media o 5 las 70 universidades. En lugar de 70, 4.5 veces eso. Por eso decimos que no hay una justificación económica, no es económico el problema. No estamos diciendo que no hay problemas económicos. No, sí los hay, claro. Una decisión, decisiones políticas acompañan. A mí me da la sensación, Cristian, que también hay una sensación colectiva de la sociedad de quiero verlo hasta a ver cuál es el impacto real, ¿no? Entonces, queremos ver cuánto nos impacta el ajuste, cuánto nos impacta la soberanasta, cuánto nos impacta que se deterioren las universidades, cuánto nos impacta... Yo lo decía en algún momento cuando se discutía la obra pública, que yo veía muchos mensajes que decían, bueno, está bien que frenen la obra pública. Bueno, vamos a ver cuando las calles estén rotas, cuando las escuelas no se arreglen, cuando los hospitales se nos vengan abajo, ¿no? Porque esa es la obra pública. El terminar viendo lo que está sucediendo. En un ratito vamos a hablar con investigadores de la CONAE, cuando la ciencia pierde ese valor, cuando la investigación pierde ese valor, y todo lo que implica además socialmente la universidad para nosotros, lo que implicaría, no digo que se cierre la universidad, una semana la universidad sin actividad. Todo lo que eso implica para una ciudad como Río Cuarto, ¿no? Eso también lo habíamos discutido en ese informe que mencionas vos, porque en aquel momento, o sea, ni siquiera fines, antes, en época de campaña electoral a nivel nacional, se había dicho, ustedes seguramente recordarán, que una de las propuestas del entonces candidato Milei era recortar los gastos del Estado en un equivalente al 15% de los gastos. En realidad le había dicho el 15% del PBI nacional. Y nosotros hicimos el cálculo de ¿qué pasaría si en lugar del 15% del PBI se recortara nada más, porque es bastante menos, el 15% del gasto del Estado, no el 15% del PBI? Bien. ¿Y cómo impactaría eso en Río Cuarto? Y nos daba que el impacto era 1.5 veces el presupuesto de toda la universidad. O sea, si el Estado Nacional recortara el 15% del gasto, de su gasto, impactaría en Río Cuarto, porque sumamos todo lo que el Estado Nacional gasta en Río Cuarto, invierte en Río Cuarto, que no es solamente la universidad. No, claro. Es lo que llega por coparticipación a la municipalidad, a ANSES, PAMI, sí, las jubilaciones, por ejemplo. Sí.
y nos daba una vez y media todo el presupuesto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ustedes saben muy bien lo que significa, por ejemplo, en el transporte, en el mercado inmobiliario, lo que mueve económicamente que la universidad funcione. No, es que Río Cuarto es una ciudad universitaria de por sí, ¿no? Sí. O sea, imagínate, se nota en el verano mismo, ya cuando la actividad de la universidad para, cómo cambia el ritmo, ¿no? Lo que hubiera sido Imagínate esta ciudad sin la universidad en estos 50 años. ¿Qué ciudad tendríamos ahora, no? Sí, por eso insistimos en que es algo cultural y no nos cansamos, no debemos cansarnos de explicarlo con mucha claridad, con mucha contundencia, para que tampoco se entienda que es un reclamo o una posición casi, les diría Mercedes, Pablo, egoísta, que estamos dentro de los muros de la universidad preocupados solamente por lo que allí pasa. No, porque lo que sucede en el caso de la universidad con su presupuesto y en este contexto impacta en la ciudadanía toda. En la vida de cada uno. Cristian, queremos agradecerte muchísimo. Vamos a hablar un ratito también con, además, una riocuartense que está allí en la CONAE. Una de las pocas mujeres. De las pocas mujeres que hay allí, bueno, para hablar también de cómo esto se traslada irremediablemente a la ciencia. Cristian, muchas gracias. No, gracias Pablo, Mercedes, todo el público. Cristian Santos, decano electo de la Facultad de Ciencias Humanas.